Buenas tardes, a continuación estaremos llevando a cabo una entrevista en la cual estaré respondiendo unas preguntas relacionadas a la temática de identidad, quién soy, hacia los infantes. Primera pregunta: ¿cuáles son los conocimientos mínimos que debe manejar el maestro para enseñar sobre ese saber específico? Bueno, considero que los conocimientos mínimos que debe tener el maestro para llevar a cabo esta temática hacia los infantes son tres. Primeramente, la autonomía personal. La autonomía personal, el docente debe ser consciente de que el niño tiene una manera de pensar, una manera de tomar decisiones, y debe tener presente esto para que al momento de llevar a cabo la enseñanza, él sepa cuáles son las actitudes propias o personales que tiene cada niño y tomarlo como base para que estos puedan obtener o adquirir ese concepto con mayor facilidad. Segundo, el autoconcepto. El autoconcepto tiene que ver con la opinión propia que tiene cada infante sobre su persona. Con base a esto, el docente deberá tomar este punto como un apoyo para brindar la enseñanza enfocado a los intereses y las necesidades de cada infante. Y como último tenemos la diferencia entre él y los demás o la comparación social. En esta el infante se mira a él, luego mira a los demás y hace una relación. El docente o el maestro debe tener en cuenta esto y luego pasarlo a punto fuerte y ver la perspectiva que tiene el niño del entorno que lo rodea, la manera de ver y analizar las cosas para él, y luego así facilitar la adquisición o la construcción de conocimientos. Agregado a esto, el docente o el maestro debe tener una actitud empática, comprensiva, que sea accesible a los infantes, que ellos se sientan cómodos con el aprendizaje que están adquiriendo para esos momentos, porque si no, al momento de nosotros tener una actitud rígida, que no innove, repetitiva frente a los estudiantes, ellos pues se tomarán esto como un trauma y no despertarán el interés necesario, que es un factor clave para la construcción de los niños en esta etapa. ¿Qué crees que ese saber específico se empieza a enseñar desde la primera infancia? Bueno, primeramente debo decir que en esta etapa es en la que los niños y niñas generan un mayor número de sinapsis. Las sinapsis son aquellas conexiones que se generan entre neurona y neurona cerebral. Entonces, estas sinapsis son generadas o estimuladas, promovidas por la interacción que tienen los niños con su medio ambiente, con aquello que los rodea, con las experiencias adquiridas de esa interacción y con aquello que observan y analizan de manera crítica. Entonces, vemos pues que es cuando nosotros los maestros debemos potenciar y estimular esta temática durante esta fase, porque es cuando el niño fortifica sus bases y todo aquello que se le menciona durante esta etapa, el niño lo absorberá y lo retendrá para ya acciones o actitudes a futuro. Entonces, cuando el niño concrete lo que nosotros le estaremos impartiendo con esta temática, él sabrá diferenciar e identificarse en relación hacia los demás, y pues respecto a esto él sabrá cuáles son las actitudes que deberá tomar frente a los demás y frente a sí mismo, y pues darse a conocer de una u otra manera que pues apuntará a lo correcto. Para terminar, tenemos la forma y los recursos en los que se debería o se considera necesario enseñar la temática de la identidad, quién soy yo. Bueno, considero que el docente o el maestro debe tener una actitud
comprensible, facilitadora de los conocimientos hacia los niños. Debe ser didáctico, debe ser innovador, creativo, para que los niños pues no sientan esa temática, al momento de abarcarla no sientan que eso es algo tedioso, sino que se incluya el factor diversión para que el interés en ellos sea despertado, ya que de esta manera pues ellos serán atraídos por eso y pues aprenderán de una manera satisfactoria. Bueno, y los recursos que utilizaría para emprender la enseñanza de esta temática son rompecabezas del cuerpo humano, ya que el infante al estar resolviendo y haciendo la conexión entre ficha y ficha, él sabrá cuáles son las partes que tiene el cuerpo humano, las partes que tiene el cuerpo de un varón y las partes que tiene el cuerpo de una mujer. Otro recurso sería historietas relacionadas a la familia. Con esto el infante pues sabrá cuál es el papel que cumple el padre y la madre en el núcleo familiar y de ahí tomará como ejemplo, si es niño pues el ejemplo de la madre y si es hombre o varón tomará el ejemplo de su padre. Y otros serían los dramatizados que vayan asociados a las actividades, a las actitudes de cada individuo social. El niño pues al ver un dramatizado, a realizarlo incluso él mismo o el docente, él podrá asimilar, aprender e imitar estas actitudes que toma cada persona de manera individual frente a la sociedad y por ende, por consiguiente, pues concretar sus esquemas mentales y saber cuáles serán sus actitudes frente a la misma. Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con el alumno Luis Alberto Durango Fernández, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas acerca del tema identidad, ¿quién soy yo? Comenzamos con las preguntas. ¿Cuál es la importancia de desarrollar ese saber específico en la primera infancia? ¿Por qué es importante desarrollar este saber específico en la primera infancia? Bueno, lo que tengo que decir es lo siguiente. Para mí es importante desarrollar este saber en la primera infancia, es decir, de la identidad, quién soy, ya que en esta etapa de la niñez, están los niños apenas descubriendo, es decir, su cuerpo, para qué funcionan sus manos, sus piernas, es decir, están en una fase de exploración. Por esa razón considero que lo más importante para desarrollar en la primera infancia es el autoconocerse. ¿Por qué digo que lo más importante es desarrollar el autoconocerse? Porque los niños en esta etapa descubren, digamos, sus habilidades, también están descubriendo quiénes son y para qué sirven dichos objetos. Entonces, por esa razón, considero importante desarrollar este saber, ya que también es primordial para que los niños y las niñas tengan autoconfianza y autocontrol. Es decir, que a medida de que pasa el tiempo, ellos también vayan entendiendo algunas de las funciones de su cuerpo o de algunas de dichas habilidades, los niños pueden enfrentarse a unas situaciones en las cuales se ven reflejadas todos esos procesos que en una primera etapa se les afianzó, es decir, el autorreflexión, el controlarse, controlar sus emociones. Entonces todos estos aspectos en un futuro van a ser de gran ayuda porque los niños, como se les afianzó todas esas habilidades en una primera etapa, es decir, en la primera infancia, en un futuro serán unos niños capaces de desarrollar, digamos, un pensamiento crítico frente a algunas de las situaciones a las que se van a ver enfrentados día a día.
y esto a medida de que van creciendo se van potenciando cada vez más. Entonces por esa razón considero que es importante desarrollar este aspecto en la primera infancia. Gracias. ¿Consideras que si un niño se conoce bien a sí mismo, puede saber qué está bien y qué mal? Con respecto a esta pregunta, que si considero si los niños tienen esa capacidad de decisión y decir qué cosas están bien y están mal, pues tengo que decir que primero que todo, en esa fase el niño está en una fase de exploración, de conocimiento, de autoconcepto. Es decir, está apropiándose de sus propios conocimientos, de para qué sirve, por ejemplo, su cuerpo, sus manos, etcétera. Entonces, esa interacción y ese conocimiento se va afianzando un poco más, digamos, en la escuela. Cuando los niños entran a la escuela, con ayuda de sus maestros, ellos van potenciando un poco esas habilidades. Ahora bien, vamos al tema de si un niño sabe qué está bien y qué está mal y puede tomar una decisión. Pues en parte considero que el niño en esa edad tiene conciencia de lo que hace, pero de dar una respuesta del por qué, si lo hizo o por qué está bien y por qué está mal, creo que no, porque esa respuesta se va dando con el tiempo y el mismo niño se va dando cuenta que eso trae consecuencias, que los actos que hacen tienen una consecuencia. Entonces, en conclusión, puedo decir que tiene la capacidad de saber qué está bien y qué está mal, pero no de dar una respuesta precisa de por qué lo hizo, sino que con el tiempo y paso a paso y siguiendo con ese conocimiento de esa autoimagen que él tiene de sí mismo, se va a dar cuenta en un futuro de todas esas cosas que en principio no tenía idea, pero que con el tiempo y el desarrollo que va teniendo, más adelante se va a dar cuenta de todos esos aspectos. Describe y explica cuáles son las dimensiones, DBA y evidencias de aprendizaje que se relacionan con la temática asignada. Bueno, con respecto al tema que nos tocó de identidad, quién soy yo, tenemos que relacionar ahora los DBA que están enfocados a esta temática. Entonces, el primer DBA que considero que se tiene en cuenta en esta temática es el DBA que dice: toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. He tomado ese DBA ya que habla de que el niño está descubriéndose y es una etapa donde el niño se empieza a enfocar en él y no en las cosas del exterior. Entonces, habiendo dicho eso, la primera evidencia que también tengo en cuenta es que se anticipa a algunas consecuencias de las decisiones que toma. ¿Por qué digo esto? Ya que se plantea que el niño en esta edad tiene un pensamiento negativo y tiene algunas consecuencias en él y en lo que posteriormente va a realizar, que cree que no puede, que algunas cosas son difíciles, que no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Por esa razón, en esa evidencia se refleja que el niño está en una etapa donde está comenzando a descubrirse y por esa razón no se atreve a hacer muchas cosas de las que podría hacer, pero que sí tiene esa capacidad. Con respecto a las evidencias de aprendizaje, la primera dice: anticipa algunas consecuencias de las decisiones que toma. Bueno, esto tiene relación con el DBA ya mencionado, ya que los niños tienden a pensar que no pueden hacer una cosa o no pueden hacer otra cosa, es decir, están decidiendo qué cosas de pronto lo pueden favorecer o no lo pueden favorecer. Por esa razón, creo conveniente que esa evidencia refleja el DBA. La segunda evidencia dice: muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y alimentación saludable. Bueno, esta evidencia con relación al segundo DBA
tiene que ver ya que al descubrir su cuerpo, el niño busca la manera de cuidarlo y por ende busca esas prácticas de higiene que menciono y tiende a pensar que qué cosas benefician su cuerpo y qué cosas también son beneficiosas para él. Por esa razón, esa segunda evidencia la creo conveniente. Y por último, la tercera evidencia dice menciona algunas similitudes y diferencias que encuentra entre él y su compañero. Bueno, esta evidencia en relación con el tercer debe haya mencionado se puede reflejar en que el niño en esta edad de descubrirse, en esta edad de identidad, de buscar quién es él, trata de donde surge lo que llamamos la comparación, es decir, se compara él con su compañero, cómo se ve él, cómo se ve su compañero. eh, Aquí están las formas de afecto hacia sus compañeros, a sus profesores, etcétera. Entonces, por esa razón, creo que esa evidencia refleja lo que plasma el tercer DBA.